Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en este espacio nuevo de Canal Encuentro, que en verdad ya lleva un año, de la Twitch, ya ha pasado Waldo Ayer, Darío Mentira la Verdad, el filósofo de Canal Encuentro, realmente me cuesta decir el apellido, discúlpenme, Diego Colombek y varios más. La intención entonces hoy es conversar a propósito de Sarmiento. Iba a decir discutir porque la figura de Sarmiento, todo lo que él ha escrito, evidentemente si algo tiene como característica es que no puede dejar a nadie indiferente. A todo el mundo le da ganas de conversar, de discutir, de polemizar. Por eso en parte seguramente esta conversación con Araceli Bellota y con Fabio Wasserman va a tener este carácter de conversación. Entonces la idea sería empezar a partir de estos ejes que propusimos, con este primero que tiene que ver con Sarmiento y las clases populares, y con una pregunta que hace Pablo Ariel Podestá, que pregunta lo siguiente: ¿qué concepción tenía Sarmiento sobre las clases populares? ¿Se sentía parte de ellas por ser provinciano? Y también agradece. Sí, bueno, a ver, Sarmiento, digamos primero que Sarmiento es un personaje que tiene cantidad de matices, ¿no? No es un personaje que se puede verlo en blanco y negro. Se sentía parte de las clases populares en el sentido de que él venía de una familia pobre, digamos, él no había podido estudiar y demás. Ahora luego él había hecho todo un esfuerzo enorme por ligarse con las aristocracias, sobre todo porteña, ¿no? Entonces tenía una mirada ambigua, digamos. Él se ubicaba dentro de la clase dirigente, pero al mismo tiempo también era provocador, digamos. Él tenía un lema que decía porteño en las provincias y provinciano en Buenos Aires. Pero bueno, sí tenía una enorme preocupación por la educación popular. Él pone el adjetivo popular al lado de la educación y de alguna manera también esto lo remite a su propia historia. Él no había podido estudiar o continuar sus estudios porque su familia no tenía plata para pagarlo. Entonces sí, sin duda esto de alguna manera lo afectaba, ¿no? Sí, ahí yo agregaría un elemento más que tiene que ver con entender cómo era la sociedad de la época. Cuando Sarmiento nace, su familia está empobrecida, pero no pertenece exactamente a lo que podrían ser las clases populares de la época, sino era una familia, que podría decirse en términos de la época, de gente decente, ¿no? Que tenía un largo arraigo en San Juan, pero que estaba empobrecida, ¿no? Lo que va como un lugar marginal dentro de las clases, diríamos hoy en día, las clases altas. Y lo que, por otro lado, como decía recién bien Araceli, tenía una posición mucho más compleja y ambigua en relación a ser provinciano en Buenos Aires y porteño en las provincias, y eso da cuenta también de la complejidad de su pensamiento y de su accionario, una de las dificultades que tiene cuando queremos encasillarlo, ¿no? Se nos está escapando todo el tiempo de donde queremos ponerlo a Sarmiento. Por eso podemos seguir discutiéndolo, entre otras cosas, y porque dice mucho de nosotros, como seguramente aparecerá ahora en todas las preguntas. Bien, bueno, voy haciendo una pregunta, una que es complicada, pero para discutir complicadamente sobre ella. Pregunta a Guillermo Caniza: ¿es verdad que Sarmiento quería educar al soberano, refiriéndose a los inmigrantes, y que él calificaba a los gauchos e indios como bárbaros, origen de todo el mal? También se pregunta, el huevo de la serpiente, entre comillas, ¿no? Bueno, el huevo de la serpiente está complicado. Pero digamos que, a ver, es verdad que para hoy diríamos el eslogan civilización no barbarie, fue realmente un eslogan maravilloso porque sirvió para sintetizar un modelo de país de una determinada clase dirigente, en un determinado, básicamente la generación del 80, ¿no? Lo que sí él, cuando plantea civilización y barbarie, ubica la civilización en la ciudad y la barbarie en el campo. Y obviamente para él, como modelo civilizatorio que lo deslumbraba, eran los Estados Unidos, ¿no? Que lo había recorrido y demás. Sí tiene un desprecio por, si uno lee los escritos de Sarmiento, no puede dejar de reconocer que era racista. Detesta a los indios, detesta a los negros, detesta a los judíos. Digamos, como que tiene realmente una mirada muy dura respecto de esto. Y con el tema de los gauchos, sobre todo, tiene una mirada dura, pero también, volvemos al principio, el tipo era un tipo ambiguo. Por ejemplo, cuando él da su primer discurso como presidente electo, lo da en la colonia de Chivilcoy, la colonia agrícola, y se declara presidente de los gauchos convertidos en pacíficos vecinos. Es decir, el tipo decía, bueno, démosle tierra, démosle semillas, enseñémosle a plantar, que trabajen, y lo que para él era el gaucho, sinónimo del mal entretenido, del vago, se va a convertir en un pacífico vecino, digamos. Esto es más o menos
la mirada de Sarmiento, pero por supuesto los indios, los negros le parecían que era justamente barbarie, sí. Sí, ahí yo creo que la idea por ahí de Hugo la Serpiente no termina de expresar lo que significaba para Sarmiento los pueblos originarios, los gauchos, porque en realidad para él algo que estaba anidando y que podía desarrollarse en el futuro era un resto, una rémora, algo que venía del pasado y que obstaculizaba el progreso. O sea, para poder entender a Sarmiento, para juzgarlo si también quieren, para poder criticarlo, bueno, pero para entender también lo que estaba planteando, su idea era que había determinados sectores sociales que no tenían condiciones para poder formar parte de la civilización y del progreso. Y en ese sentido es que son conocidos sus escritos que son, digamos, tienen una ferocidad muy fuerte y que han también motivado grandes discusiones sobre su figura y la posibilidad o no de reivindicarlo hoy en día. Gran parte de la discusión creo que tiene que ver con eso. Pero hay que entender que lo que él está planteando es algo que si uno ampliara, no es también para pensar que Sarmiento podía tener algunas particularidades, pero un hombre de su época, no es algo que solamente pensaba Sarmiento, sino que buena parte de los sectores dirigentes, tanto en Buenos Aires como en el interior. Y de hecho uno podría decir que Sarmiento gozaba mayor simpatía en las clases dirigentes del interior que la de Buenos Aires, donde era bastante despreciado, precisamente por ser del interior. Sí, está... Bueno, por supuesto que este es un flor de tema y que acá rápidamente se une, fundamentalmente a partir de lo que proponía Araceli. María Fátima Queiroz pregunta, ¿pueden dar su opinión sobre el racismo de Sarmiento, tanto hacia los pueblos originarios como hacia los nativos africanos? Bueno, esto que decía recién, en realidad la concepción que tenía Sarmiento es que la población mestiza, la población, los gauchos, los hombres de la campaña, como decía Araceli, sobre todo tiene que ver no tanto con el ser de las clases populares, sino de las clases populares rurales, ¿no? Porque él pensaba que en la ciudad anidaba la civilización, no eran sujetos aptos para la civilización y para la república moderna. Entonces, no era el único que lo pensaba, y también, por supuesto, también los indios. Él no era el único que lo pensaba, que él fue quizás el que lo expresó de una manera más contundente y con palabras más duras. Entonces, eso podía implicar dos cosas, o un programa de transformación como Chivilcoy, el gaucho convertido, o el exterminio. Y en ese sentido, la propuesta de Sarmiento, el programa de Sarmiento y los textos de Sarmiento son los de la clase dirigente de la época. De todas maneras, me permitiría agregar algo más. Yo creo que, más allá del juicio de valor que nosotros podamos hacer sobre sus escritos, que obviamente de nuestros valores son insostenibles, e incluso en términos de la época, varios de sus expresiones también fueron repudiadas, me parece que lo interesante de Sarmiento es que en su proyecto de nación, en su proyecto de país, en su proyecto de sociedad, tiene esas dos dimensiones, la del progreso, la de la inclusión, la de la incorporación, la de la transformación, la del futuro y también la de exclusión. Y en general tendemos a pensar que lo que nosotros pensamos es inclusivo, integrador, con valores positivos, y muchas veces no nos damos cuenta que también estamos excluyendo, denigrando, dejando de lado, expulsando, y me parece que en ese sentido retomar y discutir a Sarmiento nos permite pensar lo que es Argentina como nación y como sociedad, en tanto y en cuanto se construyó incluyendo y excluyendo como todas las sociedades y todas las naciones. Parece que eso permite abrir muchas veces la discusión también sobre nuestro presente, ¿no? ¿Qué formas de racismo existen hoy en día? ¿Qué formas de discriminación existen hoy en día? ¿Qué formas de desigualdad existen hoy en día? Cuando muchas veces todo eso sucede en nombre de ideas que suponemos que son buenas de progreso, de civilización, de inclusión. Sí, no, básicamente eso y digamos que además, como bien decía él, era toda una clase dirigente que pensaba esto. Digo, cuando se propone a partir de 1852 la política de captar inmigrantes en el exterior, porque obviamente hacía falta mano de obra y bueno, todo lo demás, también en verdad el sueño era que viniera una camada de inmigrantes anglosajones en lo posible. ¿Y cuál era el sueño? Bueno, entre mezclados con los nativos le van a cambiar los valores, digamos. Bueno, no vino esa inmigración. Y este pensamiento duró muchos años, digamos. El famoso fraude patriótico, el voto de los muertos y los demás, ponerle fraude patriótico. En verdad,
esa clase dirigente estaba convencida que el pueblo no estaba formado para responder a ese modelo de país que planteaba la Constitución de 1853. No estaba capacitado para votar, básicamente. Entonces hacían como si estuvieran, y esto lo decía Alberdi también, hagamos como si estuvieran capacitados, que a la larga después, con esta evolución de la inmigración, van a aprender. Entonces, era realmente el pensamiento de toda una clase dirigente con un determinado concepto de modelo de país, que además había sido la clase dirigente triunfante después de Caseros, donde en verdad, bueno, los que representaban el federalismo tradicional, los caudillos del interior, habían sido derrotados. Y Sarmiento es parte de aquella facción dirigente que había ganado y había terminado con una concepción más federal de país, ¿no? Bien. Una cosita más. Sí, sí. No, que hay algo interesante en Sarmiento, que también ve esa complejidad que hablábamos antes, que él, por ejemplo, tiene una posición mucho más inclusiva en lo que hace a la extensión de los derechos políticos y el voto que otros contemporáneos como Alberdi. O sea, que también cuando pensamos, es cierto que hay unas ideas de la época, en general son republicanos, liberales, con distintas dosis, pero Sarmiento proponía que los inmigrantes sean incorporados a la vida política, mientras que Alberdi prefería mantenerlos excluidos, pensando que con el desarrollo de la sociedad civil a través de la economía iba a generar esos sujetos aptos para la civilización. Sarmiento confiaba en la incorporación política también. Por eso incorpora y a su vez excluye, ¿no? Tiene esa doble... que en realidad toda política hace eso, lo que pasa es que con Sarmiento es muy notorio. Está puesto en un primer plano y lo dice de manera brutal. Sí, yo para ya ir cerrando este eje quizá digo algo más, quizá podemos conversarlo un poco, pero también me parece que hay algo del asombro que produce Sarmiento, que cuando se refiere a las clases populares, en sus textos, y lo hace de una manera tan maravillosa, por otra parte, aunque a veces con enorme crueldad, la mayor parte de las veces, ¿no? Mezcladito, lo cierto es que él también actuó frente a esas clases populares, ¿no? Él estuvo al frente de ejércitos que fueron a combatir rebeliones populares, ¿no? Dirigió la guerra contra el Chacho Peñalosa en 1863, cuando era gobernador de la provincia de San Juan. Entonces, no solamente fue un hombre de letras que escribió sobre el problema de civilización y barbarie, como en punto podría ser Alberdi, aunque a Alberdi mucho le gustaba la dicotomía de civilización y barbarie, pero escribía sobre estos asuntos, sí, claro, sino que él también actuó, ¿no? Y hay algo ahí que le da un carácter a lo de Sarmiento, si se quiere, como mucho más resonante, ¿no? Más categórico. Sí, lo que pasa es que la mirada de Sarmiento, insisto, es compleja y por eso creo que lo hace tan atractivo también, ¿no? Digo, si estamos hablando de inclusión, si hubo una dirigente del siglo XIX que tuvo en cuenta un sector que nadie había tenido en cuenta, este fue Sarmiento con las mujeres. Si a Sarmiento a las mujeres le debemos la ocupación del espacio público. Claro. A partir del normalismo, es decir, a partir de su delegación de la función de maestras en las mujeres no solamente empezaron a ocupar el espacio público, sino que además provocó que entraran las primeras universitarias a las facultades. Y las primeras universitarias que entraron a las facultades fueron las que encabezaron la lucha por los derechos civiles y el sufragio. Es decir, tenía estas contradicciones enormes. Por ahí tenía frases brutales con el tema de los originarios o con el tema de la población africana y al mismo tiempo daba espacio a la mitad de la población que nunca había sido tenido en cuenta. Claro, totalmente. Bien, bueno, vamos con el eje 2, entonces si les parece, el eje 2 es Sarmiento y Rosas. Y bueno, empiezo con una pregunta que dice así Karina Di Carlo: ¿cuál fue la relación de Rosas, de su gobierno, con los pueblos originarios? ¿Qué lugar tenían en su proyecto político? Me da la impresión que tiene bastante que ver con esto que veníamos diciendo de Sarmiento con respecto a los pueblos originarios, y para pensar quizá alguna tensión en estas clases dirigentes en la Argentina, aún cuando es un momento previo a Caseros, ¿no? Sí. Bueno, digamos que Rosas, encabezó una campaña al desierto, mal llamada campaña al desierto, como si las tierras hubieran estado desiertas, ¿no? Estaban desiertas de cristianos, estaban pobladas de originarios, digamos, ¿no? Sí tenía una política de Rosas conciliatoria, es decir, Rosas parlamentaba con los pueblos originarios, hacía acuerdos, acuerdos que tenían que ver fundamentalmente con lo económico, es decir, ganado y demás. Tenía caciques aliados, pero aquellos que se le oponían los mataba. Digo, para eso tenía los Colorado del Monte, digamos, justamente su peonada, que era su ejército además. Si el acuerdo no se llevaba a cabo, los mataba. Es decir, era una concepción, insisto,
de toda una generación. Insisto, él sí tenía una actitud de parlamentar, digamos, pero si no daba cierto, los mataba. Sí, en realidad hasta, digamos, lo que nosotros, se terminó denominando la conquista del desierto, ¿no? Encabezada por Roca, esta doble actitud de hostilización y de conflicto armado y de negociación estuvo presente desde la ocupación española y se fueron asentando durante los siglos XVIII y ya en el siglo XIX los gobiernos patrios también lo hacían. Incluso Sarmiento, cuando fue presidente, es muy conocido que envía a Lucio Mansilla como comandante en Río Cuarto, que es cuando Lucio Mansilla escribe La excursión a los indios ranqueles y va a pactar con Mariano Rosas. O sea, incluso poniendo a Sarmiento ya como actor político, uno ve que no es que necesariamente todo el tiempo lleva adelante un plan de exterminio, sino que vamos a encontrar esas dos actitudes según las circunstancias, casi todos los actores que tuvieron que tomar decisiones políticas, porque también hay que tener presente, uno puede tener un conjunto de ideas, pero cuando ejerce alguna función política tiene que tener un grado de pragmatismo y de lectura de la realidad que le permite interactuar. No es que Sarmiento asume, por ejemplo, la presidencia o la gobernación de San Juan y lanza campañas de exterminio. O sea, aunque hubiera querido eso, cosa que es dudoso, tampoco hubiera podido. Entonces, este doble juego está presente todo el tiempo. Nada más hay que tener en cuenta algo que a veces no suele valorarse cuando se habla de las campañas del desierto, porque hubo muchas. De 1853 en adelante, cada acción que se llevó al respecto va acompañada con una ley del Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Que había una mayoría de legisladores que acordaban con esta política. La última de todas es la de Roca, pero ya había habido varias antes, incluida la zanja de Alsina y todo lo demás. De manera que se complejiza más todavía la cuestión, ¿no? Sobre todo cuando a veces se polariza con Roca. Digo, es más grave, porque era menos grave si se hubiera focalizado en Roca. Bueno, Roca, un dirigente genocida, sanguinario, decidió matar a todos los indios, digamos. Pero no, era toda una clase dirigente que acordaba con esa postura. Tanto es así que el éxito, entre comillas, para Roca de su campaña le valió la presidencia de la República. Lo hizo popular, digamos, popular en el sentido de lo que se podía entender como popular en aquel tiempo. Entonces era toda una generación que veía eso como la manera de extender territorio y crecer como país, ¿no? Sí, estamos con ganas de hacer un documental sobre la conquista del desierto y con algunos compañeros este es un tema de discusión importante, ¿no? En términos de si es lo mismo o si es la misma política la que tenía, la que llevó a la práctica Rosas respecto de los pueblos originarios, como se dice ahora, que lo que ya estaba barruntando Sarmiento en sus escritos, bien, sobre todo a partir de 1944, sobre la cuestión de los indios, ¿no? Y es una cuestión, por supuesto, estoy bastante de acuerdo. Ahora a veces uno le entra esta duda, ¿no? Ambos hicieron pactos. No obstante, Rosas casi como que no tenía ningún tipo de prurito ni de prejuicio de mandarse correspondencia con Calfucurá. No, claro. Y andar con Mariano Rosas y tenerlo entre cautivo y ahijado, ¿no? Al cacique Mariano Rosas. Lo que pasa es que Rosas tenía la sensibilidad de Sarmiento era una sensibilidad que aún era una sensibilidad muy plebeya, por otra parte, y muy brutal. Con el indio no quería tomar un mate. No, digamos. bueno, claro. Rosas además fue uno de los primeros que incluyó dentro de sus políticas a sectores que no habían sido incluidos, los negros, por ejemplo. Digo, Rosas iba a los candombes. Se sentaba con su mujer y con su hija, el famoso cuadro, el Candombe Federal, que se puede ver en el Museo Histórico Nacional, bueno, recrea esta escena, ¿no? Rosas le escribe a Encarnación cuando está en la campaña en el sur, Encarnación su mujer, que le seguía manteniendo, digamos, la política en Buenos Aires, le dice, no descuides a los pobres. ¿No? Escribe un diccionario de lengua pampa. Escribe un diccionario de lengua pampa. Conocimiento de las lenguas indígenas que pocos tienen, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto que tenía una política mucho más inclusiva y una mirada, te diría, más política incluso de estos sectores. Los otros, bueno, en el caso de Sarmiento directamente no, bueno, no ve que tiene de rescatable ir a sentarse con los negros a que bailen un candombe, digamos. Sí, igual hay algo interesante en Sarmiento, creo que lo dice, alguna vez lo dijo un escritor, Saer,
esa capacidad de Sarmiento, que es la cualidad de escritor, de asombrarse frente al mundo, de asombrarse frente a aquello que le es ajeno, y que esa también es parte de la riqueza de su pensamiento, que efectivamente él tiene una mirada muy despreciativa, una sensibilidad por supuesto muy antipopular en el sentido de los gauchos y los indios, pero por otro lado hay episodios en los cuales él puede de algún modo estar participando o contemplando experiencias que son protagonizadas por estos sectores y tiene como algún tipo de admiración y hay una estilización en su escritura sobre eso. De hecho, bueno, la imagen que hay del gaucho que aparece en Facundo no es exactamente que deriva de su experiencia porque no es que lo conocía, pero hay una estilización también que es muy negativa en un punto y en otro punto es admirativa. Es admirativo, sí. Entonces hay algo ahí en Sarmiento que... Estamos pensándolo en relación a Rosas. Por ejemplo, si lo pensamos en relación a Alberdi seguro que nunca hubiera hecho eso. Nunca. O sea, Alberdi ni se lo hubiera imaginado. Entonces, también, como todo lo que estamos diciendo, hay que pensar en determinados sectores sociales que tienen un tipo de ideología, determinados intereses, determinada sensibilidad, y también estamos hablando de individuos que dentro de ese marco general tienen sus particularidades. Y Sarmiento era muy particular. Quizás eso es lo que muchas veces es difícil de calibrar, ¿no? Dentro de ese grupo dirigente, con el cual compartía muchos elementos, tenía ciertos rasgos que eran muy particulares de él. Para poner el ejemplo de Alberdi, Sarmiento dijo todas las barbaridades que dijo sobre los indios o pueblos originarios. Alberdi dijo en las bases: el indígena no figura ni compone mundo en nuestra sociedad política y civil. Es exactamente lo mismo, nada más que en vez de decir son unos sucios, aparrastrosos, que no tienen capacidad, diciendo no tienen entidad para nosotros, con lo cual es lo mismo que decir pueden ser exterminados. Sí, sí. A eso me refería antes en el sentido de que todos los proyectos, o creo yo que los proyectos políticos, o los proyectos de sociedad y de nación, aún con los cuales uno se puede identificar o simpatizar, hay que reflexionar todo el tiempo y estar todo el tiempo presente qué es aquello que nosotros estamos dejando afuera, o qué es aquello que estamos discriminando, o qué tipo de desigualdad por ahí estamos fomentando. Sobre todo en las políticas que se promueven la idea de progreso, porque siempre es posible encontrar algún sector social al que se indique como obstáculo para el progreso. O sea, mientras vos hablabas pensaba que yo me había quedado con el candombe, ¿no? Y Rosas. El que volvió a poner el carnaval como fiesta fue Sarmiento. Claro. El carnaval siempre tuvo una cuestión de... Rosas terminó prohibiéndolo porque eran tan brutales los juegos del carnaval y porque además todos jugaban, incluido Rosas también. En un momento prohibió el carnaval porque entraban con los caballos en las casas, digamos, ¿no? Ahora, el que recupera el carnaval es Sarmiento y cuentan que el tipo iba caminando entre la gente y que una de las, digamos, blasones que él solía mostrar era que le habían dado como una orden del rey Momo porque había puesto el carnaval de nuevo, ¿no? Entonces tiene estas cosas contradictorias, ¿no? De decir, bueno, se mezcla con el pueblo y por momentos tiene pensamientos que vos decís, no puede ser que sea tan antipopular, ¿no? Tal cual. Bueno, está bárbaro. Una pregunta así, bien contundente, fuerte, de esas que uno diría que le va a contestar a Araceli. Si efectivamente esto fuera un régimen, no tendría lugar. Pero lo vamos a discutir, porque nada tiene de régimen esto. Daniel del Río: increíblemente mucha gente apoya a Rosas en contra de Sarmiento cuando aquel, o Rosas, no fue otra cosa que un patrón de estancia que quería que los ciudadanos fueran ignorantes para poder dominarlos fácilmente. ¿Qué cosa? Es una opinión así. Sí, digamos, a ver, a mí me parece que si hay algo que tiene interesante el debate histórico, ¿no? Es que, como en el presente, nada es blanco y negro. Tiene tanta cantidad de matices y está bueno transitar esos matices de las figuras históricas y de las épocas históricas, ¿no? Sí, Rosas era un patrón de estancia. Ahora, también hay mucho mito con el tema de la educación, como si en los tiempos de Rosas no hubiera habido educación. Sí la había, lo que pasa es que, bueno, estuvo suspendida en algunos momentos, fundamentalmente por los bloqueos de los franceses y demás. Ahora, que era un patrón de estancia, y sí, era dueño de un saladero, digamos. Hoy sería, no sé, el dueño de una cadena de frigorífico, no sé cómo. Sí, que representaba a los sectores estancieros, ganaderos de Buenos Aires, por supuesto. Como decía Sarmiento, ¿no? Rosas es el más unitario de los federales, porque en verdad Rosas defendía Buenos Aires y además defendía también los intereses de esa clase social.
en contraposición a esto, fíjate que Sarmiento, por eso yo digo, a veces me parece que Sarmiento, y a Rosas también, se lo ha ideologizado post-mortem y se lo han tomado determinados sectores ideológicos para levantarlos como modelo. Y recuerdo ahora, era 2 o 3 años, discurso, creo que era Violcati, el presidente de la Unión de la Sociedad Rural, que inauguró la Sociedad Rural haciendo un discurso con loas a Sarmiento, ¿no? Y sí hubo un sector que fue absolutamente antagónico a Sarmiento, eso te digo, fue la Sociedad Rural, porque Sarmiento se oponía al latifundio y proponía dividir la tierra en pequeñas parcelas para que pueda tener la propiedad y por esto las colonias agrícolas, ¿no? Entonces me parece que a veces estos personajes han sido adueñados por algunos sectores, parcializando un aspecto y olvidando el otro. Y sí, creo que sí, Rosas era un estanciero, claro, y defendía esa clase. Sarmiento luchó contra esa clase también. No, solo diría que, muy brevemente, porque que en realidad ya incluir a Rosas en el análisis requeriría otro tweetcamp. Otro tweetcamp sobre Rosas. No, pero ahora hablando en serio, que voy a tomarlo desde el lado de Sarmiento, que una operación ahí sí discursiva y digamos, que hace Sarmiento, que hace muy interesante, es posicionarse él en el exilio como el antagonista de Rosas. Bueno, el Facundo es muchas cosas, pero una de las cosas que es el intento, uno de los intentos más complejos y sofisticados por pensar qué es el rosismo, ¿no? Aunque hace una biografía de Facundo Quiroga, la hace para poder entender qué es Rosas y qué es el rosismo. Y después a partir del 48, cuando vuelve de Europa, en Chile, saca toda una serie de artículos que presenta ahí un gran combate en América, 2 grandes hombres, Rosas y Sarmiento. ¿No? Es donde aparece toda la otra faceta de Sarmiento, que él incluso ironizaba mucho sobre su megalomanía, lo llamaban Don Joe y todo eso. También es muy difícil pensar a uno sin el otro, porque buena parte de lo que nosotros, o parte de la sociedad argentina conoce sobre Rosas, viene a través del Facundo de Sarmiento, de escrito de Sarmiento, claro. Y buena parte, digamos, del accionar de Sarmiento estuvo dirigido a entender y a criticar a Rosas y a terminar con su legado. Entonces son como figuras que están muy, digamos, solapadas una sobre la otra, ¿no? Entonces es interesante eso, siendo tan distintas. Sí. Y realmente están llegando muchas preguntas, me llegan y bien recontra interesantes. Y bien difíciles también, ¿no? Porque realmente alrededor de Sarmiento y Rosas casi se puede contar todo el ciclo. Todo, hasta ahora. Sí, son nuestro Aleph. Que dice, en buena medida, el odio de Sarmiento a Rosas sigue vivito y coleando. Están citando, falso, corazón helado, espíritu calculador, tirano sin rival hoy en la tierra, y suma una aberración, una monstruosidad. Bueno, es el tema del ensañamiento de Sarmiento con Rosas. Bueno, se plantea esto como problema. Y en verdad me gustaría decir a mí algo, ¿no? Simplemente que hay algo que tiene mucho que ver con el recurso retórico que fue tan eficaz para Sarmiento a la hora de escribir el Facundo y en toda su escritura, que tuvo que ver con esto de la sobreexageración, de la hipérbole y de esta manera de construir figuras blanco sobre negro. Y esa forma de construir figuras blanco sobre negro, lo que funcionaba precisamente era como un gran libro para leer en folletín, porque tenía muchísimo de folletín entonces esta manera de escribir a Rosas, pero al mismo tiempo también producía una enemistad política que no tenía manera de reconciliación, ¿no? Que en un punto era similar a la manera de enemistad política que producía el propio Rosas. Sí, claro. Bien, y lo que produjo entonces fue una situación de tensión política notable, ¿no? Durante todo ese periodo del gobierno Rosas hasta el año 52. Bueno, por lo pensar menos. las consigas, Federación o Muerte, claro. O ver las divisas. Igual las conciliaciones son posibles, siempre en la política. En fin, pensar el caso, lo que pasó después, la etapa siguiente era Sarmiento contra Urquiza. Sí. Y en el 70, hay un encuentro entre Sarmiento y Urquiza, que es lo que termina de desencadenar la muerte de Urquiza. Bueno, que termina de desencadenar la muerte de Urquiza, no solamente por eso, obviamente no es solamente por la visita de Sarmiento al Palacio San José. Y ahí plantea Sarmiento algo bien interesante, diciendo, nosotros peleamos mucho, porque finalmente hay que reconocer que usted representaba el pasado, cómo era la sociedad argentina, y yo venía a representar el futuro. Venimos peleándonos hace 20 años y hemos llegado como un punto de equilibrio. Usted me modificó a mí, yo lo modifiqué a usted. Quiero decir, también está esa dimensión política de Sarmiento, si no queda como el ideólogo, como el escritor, como el literato, y también fue presidente, digamos, alguien que llega presidente, no es solo un escritor, obviamente. Y ahí también uno, no diría que se pudo haber reconciliado con Rosas porque por ahí ya tenía otra dimensión, ¿no? Y otro contexto, pero
La política siempre depara sorpresas. O sea, y, hay una famosa respuesta que le da Sarmiento a un grupo de estudiantes que lo va a visitar ya viejo, ¿no? Antes dice el Paraguay, creo que le pregunta sobre Rosas, y él le dice, bueno, usted no crea todo lo que se dice, porque digamos como que de alguna manera dice, bueno, tampoco era tanto. Sí. Y Sarmiento era un tipo que en ese sentido, esto es una virtud que hay que reconocerle, que si el tipo, él salía a defender ideas con una brutalidad y sin ninguna duda, ¿no? Digo, por ejemplo, la fundación de la Ciudad de La Plata. Salió a decir, no, pero ¿cómo se les puede ocurrir? Las ciudades no nacen de la nada, las ciudades tienen motivos, bueno, cuestiona. Cuando en 2 años se funda La Plata y lo ve, el tipo se vuelve loco y dice, es una ciudad moderna, nació con luz eléctrica, quiero ir a morir a La Plata. Es decir, el tipo, digamos, cuando se daba, o cuando podía, o lo convencía de su supuesta equivocación, lo reconocía. Claro. Y de esa manera también se reconcilia con Alberdi. Cuando lo va a buscar, manda a su ministro a buscarlo, y también era una manera también de pelear contra Mitre, ¿no? Que ya lo estaba molestando. Pero de todas formas, digamos, tenía estas cuestiones que está bueno reconocerlo, sí, ¿no? Como un tipo que cuando el pensamiento lo demostraba otra cosa, bueno, lo reconocía. Bien, hay realmente varias cosas. No obstante, yo diría, con Rosas tenía un encono fundamental. Con Rosas claro, parece hasta difícil imaginar contrafácticamente que hubiera podido suceder otra cosa que la guerra y que una batalla de caseros, ¿no? Recuerdo que cuando en campaña el Ejército Grande, Sarmiento escribe, si alguna vez yo llegara a pensar en mi suicidio, no lo haría porque aún queda la época de Rosas para estudiar. Como una cosa, aparte que uno sabe que es mentira porque nunca va a pensar en su suicidio Sarmiento, porque no entraba dentro de su subjetividad. No le daba la personalidad, no. Bueno, pero perdón, un par de preguntas más, o lo redondeo respecto a este punto, porque me parece que está muy bueno. Por un lado había ciertos cuestionamientos, creo yo, a cómo se estaba trabajando la cuestión, como la estábamos pensando, y la pensando ustedes, también yo, a propósito de una suerte de justificación historicista de las barbaridades de la historia, que bien se decía, o me parece interesante para discutir, nunca pueden ser legitimadas, nunca pueden ser simplemente explicadas o entendidas, porque eso termina justificando las peores cosas que han pasado en la historia, ¿no? Por un lado venía esto. Por otro lado, alguien que pregunta, ¿es necesario tomar partido, rosistas versus sarmientistas, desde sus puntos de vista? ¿Qué tuvieron a favor y qué tuvieron en contra? Sobre todo me interesa el comienzo de la pregunta, ¿no? En el sentido de decir, ¿es necesario tomar partidos? ¿Sigue siendo una dicotomía en la que vale posicionarse rosista contra sarmientista, no? No, mira, yo creo que no. Incluso es un gran debate que a veces tengo con mis compañeros del revisionismo histórico. Me parece que Rosas o Sarmiento es una vieja discusión del comienzo de ese revisionismo y demás, pero que ya está, digamos. Es claro que nadie puede hoy, a esta altura de la matiné, hablar de Sarmiento como el impoluto maestro de guardapolvo blanco, ni puede hablar de Rosas como el tirano asesino que pegaba los moños rojos con alquitrán en la cabeza de las señoritas que no se lo querían poner, digamos. A ver, digo, eso fue un tiempo que yo creo que ya está, ya pasó, y creo que pasó justamente porque la historiografía avanzó y se pudieron mostrar los matices y se pudieron ampliar esa mirada, ampliar esa investigación y demás. Y me parece que seguir planteando en esos términos empobrece el debate histórico. Realmente, me parece que hasta te diría que suena a olor a naftalina, a viejo, ¿no? Estaría bueno abrir otro tipo de debates, incluso de estas mismas figuras, incluso de su pensamiento, incluso de su postura, pero con una mayor amplitud, porque si no estamos repitiendo lo de 3, 4, 5 décadas atrás, ¿no? Sí, yo diría, en relación al problema de la justificación, cuando se trata de comprender o explicar algo, es un problema que para mí es irresoluble. Los historiadores tratamos de entender procesos históricos, determinado tipo de relaciones sociales en el pasado, y en las cuales las sociedades no tenían los mismos valores que los que tenemos ahora. Hay una distancia. Y desde nuestros valores, no hay ninguna figura, tomando en términos individuales del siglo XIX, que podamos reivindicar plenamente. No hay ninguna. Y si pensamos en términos de las guerras de independencia, guerras civiles, y el tema de la violencia, no nos queda nada. Es un problema porque nuestra cultura pública, nuestra cultura política, nuestra cultura
en términos generales, está muy imbuida de todos esos nombres. Está lleno de nombres de calles, de escuelas, que reivindican a todas esas personas que uno cuando empieza a mirar un poquito y bueno, pero a ver quién es. Y vamos a encontrarle en algunos casos lunares y en otros casos a encontrarle manchas de alquitrán de verdad. Entonces ahí hay un problema que excede lo que puede decir un historiador o un ensayista o alguien que viene a pasar. Es un problema que es como la sociedad argentina se relaciona con su pasado, ¿no? Y qué tipo de vínculo podemos tener. Yo por eso decía que me parecía que lo interesante de Sarmiento es que pone en blanco sobre negro los problemas que trae todo proyecto político, que uno tiende a creer que su proyecto político, que su posición es inevitable, es buena, es justa, es necesaria. Bueno, hacer el esfuerzo por pensar qué es aquello que hoy en día nosotros estamos haciendo y cuáles son los valores que estamos poniendo en juego que quizás están excluyendo, discriminando y pueden llegar a justificar políticas con las cuales no estaríamos de acuerdo. Eso es algo que parece como una especie de campanita que hay que tener presente. Y el otro problema es que estamos discutiendo nombres propios, no procesos históricos. Está bien, uno figura como emblema, Sarmiento es el emblema de la civilización, el progreso a costa de los sectores populares. Y Sarmiento es el emblema de la política que representa determinados sectores. Es más complicado si representa a los sectores populares, no, claro, obviamente, pero se lo puede. Pero son emblemas, ¿no? Dejamos de lado lo que está detrás de eso, que son clases sociales, que son procesos históricos, que son relaciones de fuerza, y los nombres propios ayudan por ahí a pensar en algunos aspectos, pero obstaculiza y oscurece entender los procesos históricos muchas veces. Pero digo, a ver, simplificando las miradas, ¿no? Así, bueno, se supone que después de 1853 hubo una división. Por un lado, los que estaban de acuerdo con la División Internacional del Trabajo, que la Argentina se incorporara dentro de esa división, que sea agroexportadora, que provea materias primas a Gran Bretaña, bueno, bla, 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 con centro en Buenos Aires, y aquellos que querían los desarrollos de sus provincias, que estaban postergados, bueno, muy bien. Entonces, unos querían una patria chica, digamos, con límites muy establecidos, otros querían y pensaban, como por ahí Rosa, si querés, en una patria más amplia, América. Bueno, vos decís, ¿dónde lo pones a Sarmiento? Y en estos, en los que estaban de acuerdo con la política porteña. Sin embargo, Sarmiento planteó en 1851 en Argirópolis que había que crear los Estados Unidos de la América del Sur. Y decía, se tienen que juntar Paraguay, Uruguay, Argentina. La capital tiene que estar en la isla Martín García, decían, porque si no hacen esto, Brasil, por una cuestión lógica de extensión y demás, se los va a comer. Cuando lo entierran, él pide que su féretro esté cubierto por la bandera de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces voy a decir, no es tan fácil de encasillar en divisiones tajantes sin contemplar procesos. Sarmiento no era Mitre. Es más, se pelearon mucho. Tampoco era el Chacho Peñalosa, te quiero decir, pero te quiero decir, es bastante más compleja la cuestión que el blanco-negro o uno u otro. Bien. Está bárbaro. Bueno. Sarmiento y la educación, entonces, en verdad se están entrelazando los temas, así que todo bien. Una pregunta primera de Rodrigo Gómez Salgado, dice, quiero saber por qué se dice que Sarmiento es el maestro de la Argentina y no se reconoce a Nicolás Avellaneda como tal, si en verdad él hizo más que Sarmiento por la educación. Bueno, yo ahí no sé cómo se puede medir quién hizo más. Lo cierto es que Nicolás Avellaneda fue el ministro de Educación de Sarmiento. Nicolás Avellaneda era un gran admirador de Sarmiento, por otro lado. Ahí la figura de Sarmiento es muy emblemática en el sentido que me parece que, a diferencia de Nicolás Avellaneda, que desarrolló políticas cuando ya había cierto consenso en torno a la necesidad, la importancia de extender la educación pública, de extender en los niveles, Sarmiento tuvo una lucha un poco más solitaria en ese sentido. Y ahí, por eso tiene esa reivindicación que se hace de Sarmiento en relación a la educación. Y también porque la figura que él construyó y que fue muy exitosa, la idea de que él construye como el hombre que se hace a sí mismo y que puede educar a los demás, esa idea de que no faltaba nunca clase. Bueno, entonces hay una construcción. Uno de los problemas que tenemos con Sarmiento es que muchas de las imágenes que tenemos sobre él y de las ideas provienen de textos de él. Entonces, Recuerdo de Provincia, sobre todo, que es fabuloso como un libro, ¿no? Pero bueno, creerle a Sarmiento lo que dice de Sarmiento es un poco, después de todo lo que venimos hablando. Entonces, me parece que tiene que ver con eso. Incluso uno diría, se le atribuyen otras cosas. Yo creo que si hiciéramos una encuesta y preguntáramos por la ley 1420, muchos pensarían que es una ley de Sarmiento. Creen que es de Sarmiento. Creen que Sarmiento es una ley de Roca. Pero ahí cuando vemos de nuevo la necesidad de incorporar a esta figura dentro de un marco de relaciones sociales más amplias. Y Avellaneda
fue muy importante, pero me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Que digamos que actuó en un momento en el cual ya había mayor consenso sobre la importancia del desarrollo de la educación pública, ¿no? Sin negarle todo lo que hizo Avellaneda. Pasa que además Sarmiento venía de estudiar los sistemas educativos del mundo, digamos, era un estudioso del tema, claro. Y lo había mandado el gobierno de Chile. Estudia, recorre el mundo por eso, y luego cuando regresa como un especialista en educación, que en definitiva lo era. Él elige a Avellaneda como su ministro de Educación, y de alguna manera, bueno, pero implanta esa idea de la educación laica, de la educación separada de la Iglesia, cosa que le vale después el odio de la Iglesia también en contra de él. Pero bueno, sí, obviamente, pero además propone cosas muy raras para su época. Por ejemplo, tiene una propuesta cuando vuelve en Chile de unificar la ortografía. Él decía, si queremos que la educación sea popular, entonces lo que debemos hacer es facilitar esa educación a las grandes mayorías, digamos, a la mayor cantidad de gente posible. Entonces él decía, hay que modificar la ortografía, a cada letra debe corresponder un solo sonido. ¿Qué quería decir esto? La S, la Z, la C debiera tener un solo sonido. Dice, porque a decir verdad, debiéramos estudiar o debiéramos enseñar la etimología de las palabras para que la gente racionalmente supiera cuándo escribe con C, cuándo escribe con Z. Por supuesto, sacaron corriendo, imagínate. Pero, digamos, tenía estas propuestas pensando en cómo hacer para ampliar la llegada educativa a la mayor cantidad de población posible, ¿no? Sí, hay una sola cosita más, hay mucho que se podría decir de Sarmiento en la educación, pero él cuando está, digamos, en Buenos Aires, en la segunda parte de la década del 50, cuando Buenos Aires está separado del Estado federal, presidido por Urquiza, él tiene un cargo que sería algo así como una especie de director de escuelas, no me acuerdo exactamente, y crea la primera escuela mixta. Volviendo a lo que decía antes, Araceli, en relación a las mujeres, yo no sé si los que están siguiendo esto pueden darse una idea del impacto que significa una escuela mixta en 1859, que aparte implicaba que la educación de las mujeres dejara de estar en manos de la sociedad de beneficencia y también luchaba contra que no sea, digamos, el municipio el que tuviera cargo de la educación, sino que hubiera un órgano especializado del Estado que tuviera cargo de la educación y aparte una educación pública que tenía que estar financiada por impuestos que quería cobrarle digamos, a los quienes tenían capacidad contributiva. Entonces, hay una vela de la dimensión inclusiva y de extensión de derechos que hay en la propuesta sarmientina de educación. Que una cosa más de esto, que en realidad no es la educación desgajada de su idea de cómo es la política, de cómo debe ser crear los chivilcoy, o sea, es un paquete de una propuesta de cómo construir una sociedad, una república moderna en el cual los sujetos sean educados para ser ciudadanos, para ser productores y consumidores, ¿sí? Y también para poder ser parte de una sociedad moderna y civilizada. Tiene esas tres patas. Bien, acá Paula Victoria hace una pregunta que en parte está ya en cierta discusión, tal como se la ha planteado. No obstante, me parece bien interesante. Ella dice, hace 5 décadas atrás yo era una cabecita negra porque mi padre era un colectivero y mi mamá ama de casa, de pelo castaño y tez mate. Si no hubiera sido gracias a la ley 1420, una iniciativa de Sarmiento, que era eso lo que estábamos discutiendo, no obstante tiene que ver con cómo se terminó ligando esa ley a Sarmiento, donde se estipula que la escuela debe ser gratuita, laica y graduada, no sé, hoy no sería docente. ¿Sí? Los tiempos han cambiado, pasaron décadas, yo no soy cabecita negra, soy profesora. Sí, digamos, Sarmiento, eso más bien se lo debe a Perón más que a Sarmiento. Digamos, claro, que los hijos de los trabajadores pudieran entrar en los colegios, en la universidad, digamos, eso se lo debe a Perón. Y el concepto de cabecita negra también me parece que es como extrapolar demasiado la historia para endilgárselo también a Sarmiento, digamos, ¿no? Creo que no está bueno cuando se comete este error de extrapolar un tiempo histórico para ponerlo en otro. Digo, en general siempre se suele cometer barbaridades cuando se hace esto. No se quiere, o se dice, bueno, Roca era Videla, Videla era Roca. No, mira, ni Roca era Videla, ni Videla era Roca, digamos. No, hay diferencias y sobre todo con tanto tiempo histórico de por medio. Digo, 50 años atrás no es Sarmiento, es Perón.
Sí, ahí lo que puede ver es esa marca, en todo caso es Perón, pero una marca sarmientina, porque efectivamente una de las cosas que la sociedad argentina heredó es esta idea de la posibilidad del progreso individual y colectivo, del ascenso social, que es una marca, pues es una de las marcas sarmientinas muy fuertes que tiene la sociedad. Esa idea que el otro día había una encuesta que decía que el 80% de la sociedad argentina cree que es de clase media. Entonces, aunque nos parezca algo muy lejano, es una marca sarmientina, entendí un sentido muy amplio sarmientino, esa idea de qué tipo de sociedad está imaginando Sarmiento, en el sentido de una inclusión del progreso y determinados valores, ¿no? Y bueno, es uno de los que dijo no sé cómo llamar, seguidora, televidente, pasa que Camera. si uno sigue el pensamiento de Cabecita Negra, y seguramente para Sarmiento Cabecita Negra era barbarie. Claro. ¿Sí? Si para Sarmiento los indios eran bárbaros, los negros eran bárbaros, bueno, el Cabecita Negra, que es una expresión de los tiempos, insisto, de la década del 40, del 50, seguramente, yo no sé, ¿viste? Por eso te digo, hacer historia contrafáctica es muy loco. Claro. ¿Qué hubiera dicho Sarmiento cuando vio la negrada venir el 17 de octubre del 45? Y yo qué sé. Yo creo que hubiera... No sé qué hubiera, ¿entendés? Te quiero decir, bueno, uno hubiera dicho, uy, qué bárbaros, otros no, bueno. Por eso digo, me parece que esta inclusión de la que habla, sí, no sé cómo se llama. Paula Victoria. Paula. Tiene más que ver con otra época. Bien. Sí, perfecto. Comento porque a mí me había interesado la pregunta. Sí, dale. A mí me había interesado, primero porque refleja algo de esta creencia tan profunda argentina en que la escuela es la garante del ascenso social, ¿no? Por supuesto, con esta confusión de tiempos que probablemente en el habla de un historiador sea un problema, porque el anacronismo en el habla de un historiador, sí, claro, sobre todo de un historiador, creo que para Benjamin, por ejemplo, no sería ningún problema, pero en general suele ser un problema. En el caso del habla común no es un problema porque se mezclan los tiempos, ¿no? Y por otro lado me interesaba bastante por algo de la discusión que había salido antes, que es cierto que acá se están pensando figuras, nombres propios, no se están pensando procesos ni clases. Ahora, en tanto historiadores, la voluntad de entender a las clases dirigentes a veces parece estar por delante de la voluntad de entender a las clases populares y sus lógicas. Digo, ¿por qué tanto interés por justificar, tanto interés por comprender la dificultad en la que se movían las clases dirigentes, ya sean, digamos, Sarmiento o Rosas, y no muchas veces esta óptica distinta que ella trae dice, yo soy Cabecita Negra? O sea, está claro, uno no puede hacer eso porque uno está en este momento. No obstante, la empatía con uno no tiene por qué estar con las clases dirigentes, inevitablemente. Bueno, eso me interesaba de la pregunta, por eso me gustó, que corría el foco. Claro, digamos. Lo que pasa es que, digamos, durante cuánto tiempo la historia fue escrita para justificar a esas clases dirigentes, claro, digamos, ¿no? Y creo que una de las consecuencias de la creación de esa historiografía para sostener un determinado modelo de país que sostenían esas clases dirigentes, excluían a los que excluían a los sectores populares, excluían a las provincias, excluían a las mujeres. Bien, bárbaro. Vamos con el otro punto, Sarmiento y la civilización, Europa y Estados Unidos. Dice acá Marco Fénix, quiero destacar que su idea era reemplazarnos paulatinamente, ya que un inglés y un europeo, según él, valían por 10 argentinos. Como contundente, ¿no? Sí. Bueno, pues digo algunas más para ver cómo empezamos a discutirlas, si les parece a ustedes. Flor de Bernardi dice, civilización o barbarie. Sarmiento creía que la barbarie había que exterminarla con más barbarie. El Facundo, ¿acaso no es la ideología de las masacres que después llevó a cabo Roca con la campaña del desierto? Ahí se fue para las anteriores preguntas, no obstante da para quizá discutirlo en relación con este problema de Europa, ¿no? Después, son fuertes esta. Acá hay una larga cita. Dani Sacco cita, por los salvajes de América siento una repugnancia invencible sin poderlo remediar. Esos son canallas, esos canallas no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría a colgar ahora si reaparecieran. Son unos indios piojosos porque así son todos. Incapaces de progresar, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se les debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Estos son los ideales del padre de la educación argentina. Lamento que haya docentes que todavía consideren a este sujeto una excelencia. Con honradez me quedo con los salvajes.
Por último, para poner todo esto en discusión respecto de esto, que creo que nos está excediendo un poco, el modelo de nación europeo al que aspiraba Sarmiento no cuadraba con la composición de la población del país, dice Carolina Pérez en aquel momento. Había demasiado afro y poca blancura. Ese modelo de nación blanco y europeo, que se benefició con las inmigraciones europeas, pudo haber afianzado con el paso del tiempo en el sentido común la idea de que si es negro seguro es extranjero, es decir, promovió la invisibilización de la población afroargentina. A ver, vos fíjate qué notable, ¿no? Hay una gran coincidencia en suponer que Sarmiento admiraba Europa. Si había algo que a Sarmiento le parecía viejo era Europa. Sarmiento lo que sí tenía un enorme deslumbramiento por los Estados Unidos, enorme. A tal punto de, y además, convengamos esto, los Estados Unidos, los tiempos de Sarmiento no es los Estados Unidos de hoy. Digamos, era un país en vías de desarrollo que Sarmiento entendía que podía ser muy viable de imitar por nosotros y también crecer en ese sentido. No era la potencia del mundo de hoy que está por bombardear Siria, digo, ¿no? De manera que él tenía, cuando fue embajador en los Estados Unidos, presidencia de Mitre, él tenía una suerte como de obsesión de tratar de traer de allá todo lo que para él entendía que podía servir aquí. Pero no Europa. Hay cartas de Sarmiento realmente cuestionando la vejez de Europa, así se refiere a eso. Y porque además estaba ligada la Europa al absolutismo en Sarmiento. Él nació en 1811, de manera que él ligaba a España y demás, era absolutamente antiespañol. Pero yo no sé si era trasladarlo sin ningún tipo de modificación. Trasladaba lo que entendía que había que servir. Digo, por ejemplo, cuando critica, bueno, traía maestras norteamericanas. Acá no había maestros, había que traer maestros de algún lado. Y yo no sé cómo logró convencer a esas maestras norteamericanas que dejaran la comodidad que tenían en sus ciudades, porque además no es que venían a Buenos Aires, iban al medio del campo, iban al medio de la selva. No sé, el otro día leía, yo no me acuerdo ahora el número, cuánto era, pero eran 20 y pico de locas, decía alguien, que habían venido de aquel país para venir acá. Y cuando vos lees la descripción que hace Sarmiento de los Estados Unidos, él, por ejemplo, elogia que en los trenes las mujeres viajen solas. Elogia los trenes, por empezar. Pero además que las mujeres viajen solas. Es decir, él tiene realmente una admiración por ese país, pero no por Europa. Sí, hay algo que no dijimos, pero que es importante también tener presente. Cuando decimos Sarmiento, y ahí sí es por ahí una cierta manía de historiador, en realidad hay muchos... Sarmiento, su pensamiento también fue cambiando a lo largo de su vida. Vivió mucho tiempo, vio muchas cosas. Él tuvo, cuando era más joven, efectivamente tenía una gran admiración por Europa, que en parte, cuando viajó a Europa y Estados Unidos, encontró, como decía Araceli, ese modelo alternativo que era el Estados Unidos. Ve a Europa como algo viejo, algo corrompido. Eso no solamente Sarmiento, es algo que está muy presente en muchos contemporáneos, es muy cercano a la Revolución del 48, entonces lo que ve que las alternativas son el despotismo, la anarquía, entonces aparece Estados Unidos como un modelo de república. No nos olvidemos que Europa eran monarquías, entonces ahí hay monarquías o movimientos de masas. Entonces, frente a eso aparece la República Norteamericana como un modelo alternativo. Había varias preguntas ahí, una tiene que ver con el tema de si la idea era traer pedazos de Europa. En realidad el que pensaba más bien eso era Alberdi, que literalmente lo decía, hay que traer una especie de una teoría de trasplante, como si saca un gajo de un lado y se lo pone en otro y prende y crece. Sarmiento creía mucho más en la necesidad de la intervención desde el Estado, desde los gobiernos. No creía tanto en la espontaneidad de las cosas como Alberdi. Hay una diferencia importante. Y en cuanto a lo de la invisibilización, es un fenómeno que tiene una complejidad, pero tiene que ver de algún modo también con esta idea de poder entender que cómo es considerado étnicamente determinado grupo no solo tiene que ver con las cuestiones biológicas, genéticas, sino con cuestiones culturales y sociales, y parte de lo que se podría decir, como aparece en la pregunta, como la invisibilización de la población afrodescendiente, tiene que ver con eso, con esa percepción. Si se hicieran estudios de otro tipo, genéticos, no daría eso. Es como la sociedad se percibe a sí misma y cómo se percibe a los demás.
tiene que ver con algo de Sarmiento, que está con esta ideología sarmientina, ¿no? De la idea de lo blanco como superior, que, insisto, no es solo de Sarmiento, es de la época. Yo para discutir un poquito de pimienta, acá cuando Dani Sacco, que hace esta cita de Sarmiento, la cita, que yo realmente la desconocía. No, yo la tal conozco. cual. Él es cuando, es así, me tomo un minuto. Sarmiento está en Chile. Una característica que tiene la vida pública chilena a comienzo de la década del 40 es que sus élites tienen un discurso que reivindica lo araucano, por lo menos retóricamente. Para que se den una idea, el periódico oficial del gobierno de Chile, conservador, se llama El Araucano, lo dirige Andrés Bello. Y los rioplatenses que están exiliados allí, Sarmiento, Alberdi, Vicente Fidel López, no lo pueden creer. O sea, les parece que es algo terrible. Y hay muchas discusiones en este punto, y acá lo que está discutiendo Sarmiento es un texto de José Victoriano Lastarria, un liberal chileno, que publicó un texto con el cual coincidía Sarmiento absolutamente, sobre la influencia que tuvo la colonización española y los males que trajo para el desarrollo de las repúblicas hispanoamericanas, y donde dice Sarmiento, yo le perdono todo, pero esto no, ninguna reivindicación de los araucanos. Dice, si ahora reviviera Caupolicano, todo eso, los haríamos colgar como unos salvajes asquerosos que eran. Y es interesante porque uno ve también que, nuevamente, similares ideologías no tienen necesariamente el mismo tipo de expresión discursiva, porque en Chile hay algún tipo de reivindicación que en general es retórica. Y en algunos casos hay algunos que proponen la incorporación de los pueblos araucanos a la República. De todas maneras, siempre, y esto excede la discusión que tenemos, está el otro tema de qué significa incorporar, porque se supone que, digamos, lo de Sarmiento es brutal y evidente, quiere el exterminio. Ahora, los que quieren la incorporación, ¿qué quieren? Quieren algo que, digamos, esos pueblos que quieren ser incorporados, esa forma de ser incorporados, ¿es lo que ellos hubieran querido? Sí, en general tiene que ver con la destrucción de las comunidades y con la incorporación como individuos de una perspectiva liberal. Entonces ahí también hay otra cosa que también hay que ser, cuando yo decía antes de qué es lo que los proyectos políticos que nos parecen mejores están ocultando, en este caso que mucha de la incorporación o los lugares donde pudieron incorporarse se incorporaron destruyendo las comunidades, incorporándose en términos individuales, y que no necesariamente, obviamente, tenía por qué ser la forma en que los pueblos originarios querían desarrollarse en el futuro, ¿no? En términos individuales y en forma no igualitaria, claro, es decir, como mano de obra. Sí, claro, bueno, en definitiva, era romper la comunidad, pero seguir siendo la mano de obra barata para sostener el sistema capitalista, ¿no? Yo de todas maneras iba a decir que yo estaba de acuerdo con Dani Sacco, con honradez me quedo con los salvajes. Y no lo hago por populismo, con Dani Sacco ni con los que nos están viendo, sino porque hay un problema de perspectiva, que vuelvo al mismo tema. En mi caso no me queda la menor duda que yo era un paria en esa sociedad. Digo, o bueno, un italiano piojoso que me traían para trabajar en cualquier cosa y me mandaban a cavar la zanja alcina y a matarme con los indios. Entonces digo, mi empatía, y vuelvo a Benjamin, me parece que no, la más interesante historia es la que se puede escribir en esa lógica que le decía, que era la tradición de los oprimidos. Bueno, claro. Digo, entonces, en esa tradición de los oprimidos no es ni con aquellos que los quieren integrar de manera absolutamente subyugada, de manera absolutamente subalterna y digamos, dejándoles para siempre un lugar marginado dentro de la sociedad, ni tampoco con los que los quiere exterminar. El problema son los salvajes. Claro. Y ellos, digo, un escritor que me encanta, Alfred Evelot, que escribe, es el que hace la zanja alcina precisamente. Entonces escribe hacia 1876. Y él dice, bueno, efectivamente algo de maravilloso debía tener la vida en eso que nosotros llamamos desierto, porque si no, no se entiende que tanto gaucho se escape, que tanto gaucho se vaya. Hoy, cuando lo que vemos es la crisis del modelo civilizatorio occidental, en buena medida, que en parte creo que lo único que lo rescata es el populismo latinoamericano, cuando vemos esto, y uno empieza a decir, y lo salvaje, por lo menos me envalentoné por Dani Sacco. Pero está interesante lo que vos decís, porque digo, la clave es desde dónde pensar el país, en el presente y en el pasado también, ¿no? Digamos, ¿cuál es la mirada? ¿De dónde enfocás? ¿Cómo pensar en nacional y popular? Digo, a ver, ¿cómo pensar justamente desde este lugar? Cuando en general la historiografía, insisto, durante generaciones y generaciones, fue escrita desde los clases dirigentes para justificar esta cuestión. Ahora digo, obviamente, cuando vos ves lo de Dani,
Y claro, y además, no solamente eso, sino además cuando vos pensás en el daño ambiental, cuando vos pensás en la cantidad de cuestiones de ecología y demás, que no habríamos tenido si hubiéramos seguido justamente este respeto y además la cosmogonía que tenían ciertas comunidades originarias respecto del universo, ¿viste? Seguramente no se habrían talado tantos árboles, seguramente no habría habido cantidad de desastres ecológicos, ¿no? Pero bueno, el tema es justamente eso, y creo que esto es lo fascinante de este tiempo, poder pensar la historia desde otro lugar y de otra mirada. Lo que pasa es que no solemos tener este ejercicio y está bueno hacerlo. Sí. Yo agregué una sola cosa a lo que vos dijiste, ya que dijiste provocativamente. Yo creo que si hubieras sido ese italiano desembarcado, no estarías pensando como vos pensás ahora. En ese entonces, lo podés pensar ahora de ese modo, con esa distancia, pero la empatía esa difícilmente. Digo, si pensás, no, digo, si pensando en qué era lo que pensaban los sectores populares urbanos sobre los indios en el siglo XIX. Digo, también para tener una mirada idealizada. No idealizar los sectores populares, no, que los para sectores nada. populares, por ser sectores populares, tienen una empatía con... Totalmente, no iba a decir Estaría yo. bueno también pensar que pensaban los indios respecto a los inmigrantes, ¿no? Por ejemplo. Claro, bueno, ves, para Digo, eso está el Martín Fierro, ¿no? claro, exactamente. Martín Está Fierro Fierro. está desplegado todo este problema y la diferencia entre la ida y la vuelta. Para mí no se trata, a mi entender, de pensar esta cuestión o de producir una empatía con el salvaje por el hecho de encontrar ahí un sujeto pleno, total, que nos hubiera salvado de cantidad de cosas, y que, ni siquiera porque los antepasados de uno hubieran estado reconciliados con él, sino en todo caso para producir una criticidad más álgida respecto del pasado, de la historia, que no quiere decir lo otro, valorarlo a Sarmiento, porque en eso estamos... Parece que estamos de acuerdo, y una cosa, no sé si lo último de esto, pero en relación a lo que decía Araceli, una de las cuestiones más interesantes que tiene la historiografía o las ciencias sociales, que tradicionalmente se planteaba, bueno, qué es lo que las clases dirigentes hacían en relación a la política hacia los indios, ¿no? Y desde hace tiempo lo que hay son muchos estudios, y realmente muchos estudios, sobre lo que esas propias comunidades hacían, cuáles eran sus relaciones sociales, cuáles eran sus intereses, cuáles son sus perspectivas. O sea, hay la posibilidad de entender cuál era su mirada de todo esto. Claro. Hay muchos libros, hay mucha investigación, hay mucho disponible, y me parece que es interesante porque también es otra forma de, no sé si recuperar la criticidad que estás diciendo vos, Javier, pero por lo menos la otra dimensión de entender. Cuando decía, bueno, solo se entiende las clases dominantes, bueno, pero también hay una posibilidad de entender y de restituir las relaciones de poder existentes y también los conflictos al interior de esas comunidades, porque parte de lo idílico es suponer, uno dice, bueno, los pueblos originarios, no sé, como si fuera una cosa homogénea, como si no hubiera relaciones de poder, como si... lo mató Rondó, ¿no? Bueno, pero como si, digamos, como si sus intereses fueran los mismos. No, claro. No, bueno, estamos en esto. Viene con un día negro, entonces estoy así como... Bueno, comentarios de la gente... De la barbarie de la ciudad. Bien, dice... Sonia Villa dice, ya casi para terminar y pasar al último punto, dice, era un loco, un bocón, pero amaba a su país y su gente. Y Andrés le responde, no amaba al país, amaba la civilización europea y despreciaba a los nativos de nuestra tierra. Es evidente que el problema de Sarmiento no se va a cerrar. No, pero además, insisto, digo, se van, porque son muchas generaciones. Se repiten mitos. Amaba la civilización europea, detestaba Europa, le parecía viejo, no le gustaba Europa. Es más, hay cartas donde describe cosas... que hasta te diría con la ironía de Sarmiento, muy desagradables. Y hay quien le contesta, bueno, pues pare un poco porque de esa manera no lo van a entender. Critica a España, bueno, demás. Incluso critica a Londres también, la ciudad, bueno. Pero se va repitiendo y por ahí estaría bueno salir de estos clichés. Estaría bueno, no ni para alabar ni para criticar a Sarmiento o para criticarlo cada uno haga lo que quiera. Pero estaría bueno incorporar datos que ya la investigación histórica ha demostrado que son de otra manera. Entonces, ¿para qué repetir cuestiones que ya están investigadas, estudiadas? Discutamos, pero discutamos sobre hechos concretos, no sobre el mito o lo que a mí me gusta o lo que a mí me quedó de lo que era. Porque no tiene salida por ese lado. Sí, yo en los términos, que no me acuerdo cómo se llamaba él, tampoco sé cómo lo decía esto, tuicamero que escribió, tuitero, pero en este caso es tuicamero. Yo no diría que Sarmiento no va al país, lo que pasa es que su idea de país es distinta a la de él. Claro. Ese es el problema y es lo que no tiene solución, no se va a poner de acuerdo en relación a Sarmiento, pero yo creo que sí, que Sarmiento tenía una sensibilidad muy profunda por lo que uno puede decir, por una perspectiva... es anacrónico por una perspectiva nacionalista y de defensa, digamos, de
de ciertos valores, cierto modo de vida, ciertas costumbres locales, con toda la contradicción que implicaba la incorporación de, digamos, de costumbres y tradiciones, instituciones civilizadas que él creía que debían ser importadas, ¿no? Pero sí hay muy fuerte y está lleno de textos y de acciones. Por ejemplo, la casa que se construye en el Tigre, donde el Tigre era un lugar donde, o sea, que uno no imagina un Sarmiento civilizado, que no vive en un no haces una casa, un palacete en la ciudad de Buenos Aires, sino que haces una casa humilde en Tigre. Además él dice, salgo de la casa de gobierno un viernes a tal hora, voy a San Fernando, me subo en la canoa, porque además iba por el río Luján, y me dedico a rusticar. ¿A rusticar? Sí, rusticar. Qué bueno. Porque a él le gustaba hacer vida rústica. Y entonces se iba al Tigre a rusticar. Pero además, vos fíjate la mentalidad. El tipo cuando empieza con el Tigre es porque en San Juan, sin conocer Buenos Aires, mira el mapa y compara el delta del Paraná con el delta del Nilo. Y dice, si el delta del Nilo es rico, el delta del Paraná también. Entonces, bueno, cuando viene aquí, después del derrocamiento de Rosas y qué sé yo, una de las primeras cosas que hace es ir al Tigre, a ver el Tigre. El Tigre vivía en 24 vecinos. Buenísimo. El tipo vuelve en 1856, se enoja con Urquiza y se va. Vuelve en 1855 y empieza con el Tigre, organiza una expedición, invita a Paunero, a Mitre, bueno, trata de invitar. Y entonces les va mostrando el paraíso. Y los otros miran y ven un pantano. Ven una cosa horrible, llena de agua, con 24 vecinos. Y el tipo decía, esto hay que poblarlo, esto hay que... Bueno, por supuesto trataban de loco. Entonces hay un escrito muy impresionante que él dice, no me acuerdo la fecha, de septiembre de 1855, y dice, si no quedará ningún recuerdo de mí, que este día de septiembre de 1855 quede testimonio que Sarmiento plantado en el Tigre la primera varilla de mimbre, planta originaria de los Andes, todo el mundo cree que el mimbre sale del Tigre, y que sepan que en poco tiempo el mimbre va a crecer y se va a crear una industria, que los esteros de Buenos Aires van a venir a comprar aquí el mimbre por toneladas que ahora compran en Europa. Digo, tenía estos pensamientos. De manera que, digo, es verdad, por ahí no tiene el concepto de nación que a uno le hubiera gustado que tuviera, pero sí, tenía un sentido de crecimiento de lo que él creía que debía ser el país, ¿no? Bueno, fenómeno esto, no sabía esto del Tigre así, buenísimo. Bueno, ahora no era el último, sino era el anteúltimo eje del Sarmiento y la escritura. Y bueno, voy aquí con una pregunta. Lo más ameno. Daniel Alvaral, perdón, dice así: si el Facundo fue una operación intelectual sobre el rosismo, ¿el Martín Fierro fue una operación para develar las arbitrariedades de los civilizados? Bueno, sí, por supuesto. Yo creo que Hernández escribió el Martín Fierro como un hecho de protesta ante determinado estilo y también para dejar sentado otra postura. Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno. Yo creo que los dos son dos escritores militantes enormes. Enormes. Incorporando que la vuelta del Martín Fierro también pone en cuestión mucho de esas críticas, o las pone en suspenso o las pone en un segundo plano, que están en lo que llamamos la ida del Martín Fierro, ¿no? Ahí, es más sarmientina la vuelta, digamos. Y porque es entre el 72 y el 79, ¿no? Sí. El momento de la campaña de Roca. Sí. Para Hernández es otro momento también, porque él mismo se va a acercar al roquismo, ¿no? Bien, después Sebastián Calapeña pregunta: durante su etapa de periodista, sobre todo en Chile, ¿por qué sus artículos siempre eran publicados bajo seudónimos? No, siempre no. Publicó algunos artículos con seudónimos, pero algo muy común en la época. ¿Qué seudónimo, si se puede saber? ¿Sabes que no me acuerdo? Algo, pero no me acuerdo. Pero un Pingaré, no me acuerdo. Sí, yo tampoco me acuerdo. Pero en general no. Lo que pasa es que cuando él recién se exilió en Chile, piensen que él se va al 39, cruza el 40, bueno, uno piensa en Sarmiento y piensa en Sarmiento, en la figura de Sarmiento, ya, pero era un sanjuanino empobrecido que llegaba con una mano atrás y otra adelante y no lo conocía nadie. Entonces cuando él empieza a publicar en la prensa, no tiene un nombre para hacerse conocer. De hecho, el primer artículo que publica, que es como un recuerdo, escribe como si él fuera un soldado que había participado en la batalla de Chacabuco. Entonces, ahí lo tiene que hacer anónimo. Pero después no, porque casualmente una cosa que tiene Sarmiento es que él pone su nombre en primer plano. Sí, pero al comienzo es verdad. Sarmiento es un tipo que tiene un gran complejo de inferioridad, enorme. Por eso el Don John, ¿no? No, tiene un enorme complejo de inferioridad por varias razones. Primero, porque viene de una familia empobrecida. Segundo, porque no tiene un título. La falta de título universitario en Sarmiento es una herida que él no supera. Es más, cuando le dan el famoso doctorado en Michigan,
y vuelve y lo cuenta orgulloso, acá se le ríen en la cara, es un honoris causa, además se le ríen, y habla del doctor de Michigan. Y él lo sufre como una enorme herida. Y durante mucho tiempo él busca la aprobación de Alberdi, por ejemplo. Él escribe artículos y se los manda a Alberdi, esperando que Alberdi lo apruebe. Y después se lo dice, digamos. Pero yo creo que esa es una faceta de la vida de Sarmiento que después lo hace tan exagerado en algunas cosas y tan luchador en otras también. Bueno, bárbaro. Acá hay una cantidad de preguntas en el último eje muy importante que me abrumaron un poco, así que bueno, vamos de a poquito con ellas, o por lo menos con algunas de ellas, me parece que son bastante coincidentes aparte. Silvia de Luca dice, me pregunto el porqué de un debate sobre su figura, pareciera un juicio. Él actuó sobre sus ideas en una época y en un contexto histórico. ¿Qué es lo que hay que debatir? Están sus obras que dicen quién fue y qué hizo. ¿Puedo decir algo de eso? Después, lo digo para ver, dice Pedro Álvarez, ¿qué hubiera pasado si las ideas de Sarmiento no hubieran prosperado? Es posible imaginar el rumbo de nuestra nación sin la gestión sarmientista, ¿no? Porque están medio entroncadas, como quieran. No, empiezo por la primera pregunta. Dale. A mí lo que me parece interesante debatir de Sarmiento es que sigue diciéndonos cosas en nuestro presente, tanto lo que escribió, lo que pensó y lo que hizo. Es verdad que era expresión de una clase social, de un determinado grupo político, de unas determinadas ideologías, pero mucho de lo que planteó y actuó hablan de nuestro presente. Habla, por ejemplo, esto que vengo insistiendo desde que empezamos, que es, bueno, esta dinámica entre inclusión y exclusión, ¿no? Esta idea de cómo se concibe la sociedad argentina a sí misma. Entonces, hablar de Sarmiento puede tener un interés meramente histórico, ¿no? Conocemos más sobre el pasado, pero en el caso particular de Sarmiento creo que es muy significativo porque, como dice Sarmiento de Facundo Quiroga, no murió, sigue viviendo en los relatos de los gauchos. Bueno, de algún modo Sarmiento no murió, sigue estando cuando uno va al zoológico, sigue estando cuando uno dice, no, porque en Córdoba tal cosa, o porque construye determinados tipos sociales y determinados estereotipos que se siguen utilizando en el lenguaje cotidiano, porque cuando puede uno plantear, puede estar mal utilizado, incluso como que decía en el discurso de Biolcati, no importa, pero sigue formando parte del insumo. Sus textos son insumos de cómo los argentinos nos concebimos, nos consideramos, nos entendemos. De él y otros, ¿no? Uno puede pensar lo mismo también de Mitre y de otras figuras de la época que siguen siendo, su accionar y sus escritos siguen teniendo un peso muy importante, ¿no? Yo diría por eso. Sí, yo creo que además no es un juicio. Digo, a ver, si hay algo que un historiador no debería hacer es juzgar. Si un historiador lo que intenta es tratar de comprender, para poder explicarse, ¿no? Explicarse y después comunicar lo que ha investigado. Yo creo que uno trata de comprender, después cada uno toma la postura que quiere, digamos. Quien le parecerá que está bien la concepción de Sarmiento respecto a los originarios, bueno, está bien, es un punto. Habremos otros que no. Pero creo que justamente lo que no estamos haciendo es juzgar, sino tratar de comprender. Bien. Que es un poco lo que a vos te perturba. Claro, yo estoy en un tema con esto, con el pero... público. No, el público viene para este lado. ¿Por eso? El público es absolutamente moderado. ¿Ah, sí? Pero miren todas las respuestas. Sarmiento realizó grandes obras que impulsaron el crecimiento del país. Tuvo muchos aciertos como desaciertos, dice Paula Victoria. Pero no debemos olvidarnos del contexto de esa época. Nosotros debemos aprender a valorar los hechos positivos, a reflexionar sobre los errados, pero no desvalorizar todo. Es hora que nosotros los argentinos maduremos y reflexionemos, valoremos. Para mí es muy importante que se valorice su obra, su ideología política, y él ha actuado de acuerdo a ella y en ese momento histórico. ¿Qué hubiera pasado? Esto ya lo había dicho antes. Sí, no. Una cosa, ¿qué hubiera pasado si Perdón, acá hay uno que es como... Dice, ¿por qué estos últimos años se trata de desacreditar la figura de Sarmiento, como así también la de Julio Argentino Roca? Yo no sé si... No sé Digo, hay muchas opiniones en este sentido, ¿no? Que son de otro tono, que me parecen bien interesantes. O sea, digo, parte de lo que estuvimos conversando tuvo mucho que ver con este tono. No obstante, a mí me genera cierto... Yo creo que hay, insisto, la figura de Sarmiento fue apropiada por un determinado sector político durante post-mortem, ¿no? De Sarmiento. Y sobre todo en el siglo XX. Mirá, vos tratá de recordar las imágenes de la marcha por la democracia y la libertad en tiempos de Perón, con la Braden adelante, del brazo de los dirigentes opositores, con las grandes figuras de los próceres. Una de las primeras era Sarmiento, ahí lo lleva. Entonces yo creo que él quedó
encorsetado en una determinada clase dirigente, social, determinada ideología política, que quedó enfrentado a lo popular. Claro. Y quedó enfrentado a lo nacional. Digo, a ver, sí, tenía posturas que, insisto, con la mirada de los Estados Unidos. No es lo mismo los Estados Unidos hoy que los Estados Unidos que miraba Sarmiento, ¿no? Y yo no sé si tenía una mirada tan antipopular, que tenía un racismo, lo tenía, como lo tenía la mayor parte de la clase dirigente de aquel tiempo. Ahora, que tenía una preocupación importante por sectores populares para que accedieran a la educación, para que mejoraran su nivel de vida, también es verdad esto. Entonces yo creo que muchas de las posturas, bueno, con Roca igual, digo, insisto, a veces se simplifica, Roca era Videla, porque salió a matar indios. No, Roca era ministro de guerra de un gobierno, una campaña espantosa para mi gusto, con una solución que yo no acuerdo y que no me gusta y que me hubiera encantado que no sucediera. Pero lo cierto es que esa campaña que inició Roca tuvo el apoyo de una ley del Congreso de su tiempo y luego lo llevó a la presidencia de la República. Por lo tanto, Roca no es Videla, aunque haya matado, digamos. No es lo mismo. Entonces digo, a mí me parece que estas son las cuestiones que estaría bueno, que está bueno debatir y discutir y ampliar para realmente ir a discutir cosas que son serias. ¿Por qué toda una clase dirigente durante todo ese tiempo pensó que estaba buena esa solución final con los originarios para resolver la cuestión? Entonces ya no es ni Roca ni Sarmiento, es toda una clase dirigente más grave todavía. Yo, yendo a lo anterior, que hubiera pasado, perdón, porque sale del tono que hubiera pasado. Sarmiento al final de su vida tiene unos textos que son interesantes, que lo que plantea es que finalmente todo lo que lucharon, todo lo que hizo su generación, y finalmente hubiera pasado lo mismo si no hubieran luchado en el plano de las ideas, ¿no? Es un Sarmiento un poco desencantado, dice, porque finalmente el ferrocarril llega a África, el capitalismo se extiende, y él lo que está planteando es, bueno, finalmente todo esto que está pasando es la extensión del capitalismo y de las relaciones sociales capitalistas por todo el mundo. O sea que más allá de lo que hicimos bastante, esto hubiera terminado sucediendo más o menos así. Entonces, también esto pone siempre en cuestión el papel que tiene el sujeto en la historia, lo que los historiadores siempre discuten mucho, ¿no? Si uno tiene que entender los procesos históricos a partir de relaciones estructurales, procesos más amplios, o qué papel tiene el actor, ya sea individual o colectivo, en determinados momentos. En el caso de Sarmiento le dio una impronta muy singular, quizá no tanto su presidencia como más bien en el plano de las ideas y en el plano de la escritura, ¿no? Pero, digamos, insisto, era una de las formas que podía haber sido llevado adelante un proyecto político en el cual acordaba buena parte de la clase dirigente en términos de inserción en el mercado internacional, etcétera, etcétera. Después había diferencias. Entonces ahí me parece que esa sería la respuesta que hubiera dado, que dio Sarmiento en realidad, ¿no? Hay también, perdón, yo leía alguna serie de preguntas que iban por un mismo lado y también estaban las otras con las cuales ya Araceli estaba discutiendo, ¿no? Acerca de el título de genocida, si le cabe o no le cabe, que cambia, digamos, alguien que propone el contrasentido de festejar este día en honor de unos personajes más racistas, xenófobos y genocidas en nuestra historia. Bueno, me parece que es un enorme problema. Yo, de mi parte, aunque creo que se puede seguir discutiendo, yo simplemente quizás advertiría sobre un texto como el de Lucio B. Mansilla, Una excursión a los indios ranqueles, por más que es un texto que él escribe cuando es un personaje marginal, nunca dejó de ser un personaje marginal, pero ahí le está advirtiendo sobre el problema del exterminio, sin ser parte de la clase dirigente. Él ahí advierte claramente sobre lo que se está produciendo, lo que está produciendo es un exterminio, y se lo pregunta. Una civilización que no tiene, así dice él, una civilización que no conoce la clemencia no merece ser llamada tal. Por supuesto es un sobrino de Rosas, él, ¿no? Sí. Entonces digo, hay una relación ahí. Pero impulsor de la candidatura de Sarmiento a la presidencia. Totalmente. O sea, está totalmente peleado con Sarmiento porque Sarmiento no lo puso a él como ministro de Relaciones Exteriores. Ninguna duda, digo, es casi como una suerte de fisura en su propia lógica. Después él también va a estar con Roca. Sí. Nada, no obstante, hay ahí como advertencias que nos llaman a un problema. A mí me gusta muchísimo cuando David Viñas, en un libro del 82, Indios, Ejércitos sin Fronteras, se pregunta anacrónicamente, se lo pregunta nada más, 1982, antes de la Guerra de Malvinas está escrito el texto, dice, ¿serán los indios nuestros desaparecidos del siglo XIX? Y se lo pregunta, y es David Viñas, ¿no? Se lo pregunta, y además uno recorre los diarios de la Argentina de 1977, 1978, 1979, y la clase política
tenía un grado de acuerdo con lo que estaba pasando en Argentina enorme. La que, por supuesto, había otra que estaba afuera, pero digo, la que estaba acá y se reunían, y ya había como gérmenes de la multipartidaria, y había un acuerdo enorme. Bueno, es que había triunfado. Entonces es un problema. Digo, ¿dónde nos colocamos nosotros como intelectuales, como historiadores? Es que había triunfado un modelo de país. Esto es así, digo, después de 1852. Digo, a ver, si uno hace una línea histórica y analiza el pensamiento iniciales de la Revolución de Mayo, se produce una fractura, donde de un lado quedan los que tenían una mirada hacia los pueblos originarios determinados, y estoy hablando de Belgrano, que además se le reían porque planteaba entronizar un monarca inca, bueno, toda la historia. Y si uno lee unas cartas posteriores, cuando Anchorena le cuenta a Rosas, que él había sido diputado en el Congreso de 1816, lo que le habían producido a los porteños, que Belgrano planteara que iba a venir a gobernar un tipo en hojotas. Y le pareció un horror, digamos. Pero bueno, yo creo que también hubo fracturas en la historia donde determinados modelos de país no triunfaron. No triunfó la patria grande ni de San Martín, ni de Bolívar, ni de Belgrano, ni de Artigas, ni de Sucre, ni de O'Higgins. Terminada la guerra de la independencia, se balcanizó América, estalló en pequeños paisitos y es lo que es. Y no era lo que querían los libertadores, digamos. Que sí tenía una valoración importante con los pueblos originarios. Vayan al Museo Histórico, van a ver los pensamientos de San Martín respecto a los pehuenches, que él usaba con mucho orgullo porque los pehuenches es más, él se había venido a parlamentar con ellos. Bueno, no sé, la logia Lautaro, digo, permanente, digamos, los revolucionarios de 1810, para ellos, reivindicar a los pueblos originarios era restregarles en la cara a los españoles la conquista y la crueldad con la cual se habían mantenido durante 3 siglos en esta tierra. Porque por esa justamente, y es más, el nivel de inclusión en los originarios que planteaban las medidas que iban tomando es notoria. De golpe, cuando fracasa y termina, bueno, eso se pierde. Y luego el país se va construyendo a partir de un pensamiento que es el contrario de ese. Entonces creo que por ahí hay que buscar la explicación y por qué, por ahí se puede encontrar la explicación de por qué toda una generación, a partir de 1852, es decir, habían pasado 30 y pico de años después de finalizada la guerra que además Buenos Aires dio por finalizada 4 años antes de que termine, como estaba lejos no era un problema de ellos. ¿Por qué entonces si toda una generación entendió que era normal y natural y más fácil y mejor matar a los indios? Sí, yo tengo otra interpretación, pero sería muy largo ahora quizás para ponerlo a discutir, pero bueno, pues otra vez. Yo acá, a ver, ya estamos cerrando y quizás antes de cerrar, si tienen ganas de decir algo más, tanto Fabio como decir, creo que dijimos bastante. Hemos dicho como mucho, mira. Pero, bueno, dijimos de más incluso. Sí. Sí, pero creo que estuvo bien. Me parece que, bueno, bien interesante. Saludos a todos, al público, a quienes estuvieron escuchando esto. No sabemos cómo decirles todavía a aquellos que siguen la TweetCam. Y, por supuesto, agradecerle muchísimo a Araceli Villota y a Fabio Basserman. Realmente estuvo bárbara la conversación. Pues sí, agrego algo que estoy leyendo quiere ahí. agregar algo, sí. No, que hay comentarios que aluden a Sarmiento como vendepatria. Creo que tiene que ver con lo que estábamos planteando antes, que tiene otra idea de patria. Ese es el punto, por ahí que la que tiene el que lo está acusando de vendepatria. Y eso. Y bueno, es hacerse cargo también de que las sociedades no son, ni pueden ser, o por lo menos yo no conozco ninguna, que sean plenamente armónicas. Dentro de ella hay distintos intereses, hay distintas ideas, hay distintas sensibilidades, hay distintos grupos, y eso es parte de las razones por las cuales hay conflictos sociales y políticos. Y en todo caso, bueno, uno puede posicionarse de un modo u otro, pero el problema es que cuando uno ya no le reconoce legitimidad al otro, es parte del problema que estamos discutiendo acá. Si uno piensa que el otro es el mal absoluto, y que es algo de lo que Sarmiento hacía en relación a los gauchos indios, estamos de algún modo reproduciendo eso que quizá no nos damos cuenta que estamos haciendo. Y es uno de los problemas que a veces por ahí tenemos. Eso quería agregar nomás. Bueno, el problema de Sarmiento nuevamente nos ha reunido, nos seguirá reuniendo y así seguiremos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.